Nosotros seguimos aquí en nuestro poliedro dando vueltas, ¿no? Con distintos temas que son realmente muy importantes para tener en cuenta, para poder reflexionar. Muchas veces aparece en la agenda pública, en las noticias, incluso en las últimas horas. No sé si habrán escuchado ustedes las noticias de, por ejemplo, un excelente y afamado y joven conductor de Fórmula Uno nuestro, Franco Colapinto, que dijo que tiene fobias, ¿no? Que tiene algunos miedos y empieza a aparecer el tema de las fobias, de los miedos y la diferencia entre ambos en la opinión pública. Nosotros queremos hablar del tema porque no es para hablarlo a la ligera, es un tema muy importante y por eso estamos ya en contacto con el doctor Gustavo Bustamante, que es el presidente de la Fundación Fobia Club, para hablar de un tema tan serio como las fobias. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. De este tema que tanto afecta a la población del mundo y que, bueno, el cual nosotros hemos dedicado mucha parte de nuestra vida para poder Exactamente, trabajar con eso, ¿no? Así que, exactamente. bueno, todo lo que podamos ayudar a la comunidad, bienvenido. La primera pregunta sería básica. ¿Qué es la fobia y cómo afecta a la calidad de vida de una persona? Fobia es un miedo, pero es un miedo irracional, es un miedo desmedido, Ujú. desproporcionado. A veces puede ser a un objeto, a una situación, a una persona, a un animal, pero ¿qué es lo que tiene característico la fobia? Sí, Primero que es irracional. Cuando la gente le dice, ¿por qué le tiene fobia a la cucaracha que no hace nada? Bueno, la persona que tiene fobia a la cucaracha no puede pensar que eso no es un riesgo, claro, verdaderamente lo vive como una amenaza. Y claro. segundo, que genera un montón de conductas, entre ellas una conducta que nosotros llamamos de evitación, que es justamente que la persona cada vez que entra en contacto con ese objeto o esa situación o ese animal, huye, tiene el mecanismo de resguardo. ¿Por qué? Porque se siente en mucho riesgo. Entonces, es un comportamiento que genera muchas afecciones, Claro. hace de que las personas no puedan estar en determinados lugares, necesitan estar asistidos. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, no pueden salir de su casa. Claro. Tengo, por citar un ejemplo, ¿no? Fobia a los sapos. Uno dice, Sí. fobia a los sapos, ¿qué puede pasarle con un sapo? Pero la realidad es que cuando empieza con la preocupación, el alerta, se empieza a sentir incómoda, empieza a sentir síntomas físicos, taquicardia, dolor en el pecho, mareos, sudor. ¿Y qué termina haciendo? Se termina encerrando en su Claro, casa. claro. A veces tiene que llamar a amigos, familiares, para que vengan a su domicilio, rastreen todo alrededor de la casa, pasen por el patio, por la vereda y que le garanticen que no hay sapos. Pero en esta época del año, donde empiezan a salir, donde empiezan a pasear, bueno, lo vive como una tortura. Claro, Entonces dice, yo claro. llego del trabajo 6 de la tarde y no salgo hasta el otro día, hasta las 7 8 de la mañana. Porque los Claro. sapos, ella reconoce que los ven más de noche, que Mm, tienen más probabilidad de encontrarse. claro. Entonces anuló su vida social. Qué dramático. No, claro, es dramático porque la otra pregunta que me surge y seguramente todos nos se están preguntando conmigo es, ¿y esto se puede solucionar? ¿Se puede curar? ¿Se puede manejar? ¿Cómo es el tratamiento frente a estas situaciones, a estas fobias? Bueno, depende mucho de la fobia, pero podríamos pensar que la mayoría de ellas se rehabilitan, la persona se recupera. A Bien. veces hasta el punto de poder pasarla bien. Por ejemplo, personas que tienen fobia a volar en avión, cuando hacen el Sí, tratamiento, empiezan a sentir como cada vez más seguridad cuando viajan, empiezan hasta a disfrutarlo, claro, duermen, comen en el vuelo, pueden estar distraídos y algunos claro. hasta se vuelven viajeros frecuentes, que es como para nosotros la gran satisfacción. Es como Claro, decir, bueno, este ya está para el alta, cuando empieza a desafiar, cuando empieza a buscar nuevos rumbos, nuevos modos. claro, Eh, claro. Muchos pacientes les alcanza con un límite, por decir.
Gente que dice, tengo fobia a manejar autos. La gente que vive en la provincia y se maneja conurbano, la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ir en autopista, tiene que ir Sí, con muchos autos a la vez. Hay una persona que dice, bueno, yo me manejo a 15 kilómetros a la redonda. Y para mí eso es está una bien. gratificación. Llevo a los chicos a los cumpleaños, los llevo a comprar algo, voy a un supermercado. Con eso estoy seguro. Bien, Con eso ya para mí está bien. Y hay otras personas que no, que quieren correr Fórmula 1, que quieren hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, sus desafíos personales son sus propios objetivos. Entonces, claro. para mí, que un paciente, por ejemplo, que tenga una fobia a las cucarachas y que después se pueda de alguna manera sentir seguro y cómodo en un ambiente y si aparece una cucaracha no tener que salir corriendo y si viene con la escoba lo pueda sacar del lugar. Bueno, para mí ese paciente ya está recuperado. Claro, claro, claro. Em, Hay muchos tipos de fobias. Bueno, hablábamos recién la fobia de salir al público, la fobia de algún animal, como los sapos, las arañas y esas cuestiones. Muchos tipos de fobias a cosas o a situaciones también. Como 7.000 fobias Ah, descritas. pa, Es enorme, porque podríamos decir que cada bicho que camina podría generar una fobia de todos claro, los animales. Después hay fobias muy comunes, como por ejemplo a sacarse sangre, a darse una inyección, a ir a un médico, a ir al dentista. Hay fobias, por ejemplo, claro, a temor a vomitar, claro. temor a sonrojarse, Sí, o a a, transpirar, eh, claro, hay muchas manifestaciones de las fobias. La claustrofobia para mí es la fobia más frecuente del claro. mundo. Sí, Y sí, hay sí. gente que dice, yo estoy cómodo, la verdad no tengo problemas, hasta que un día le dicen tenés que hacerte una resonancia, hasta que un día tiene que estar en una situación donde se siente oprimido, apresado, y en ese momento, bueno, siente que no lo puede controlar. Claro, claro. Bueno, y hablemos del tratamiento. ¿Es un tratamiento con terapia? ¿Es un tratamiento por ahí con algún fármaco para tomar? ¿Cuáles son las líneas que se utilizan para los tratamientos contra las fobias? Y esto particularmente tiene que ver con un entrenamiento Ujú, donde los pacientes utilizamos diferentes técnicas que los lleven a habituarse a esa situación, a ese objeto, y que vaya a través de la exposición graduada, en vivo, con un montón de componentes psicológicos y psicoterapéuticos, que hacen que el paciente no tenga la respuesta que venía teniendo. Es decir, claro. que no reaccione en forma desmedida, escapándose, alejándose de la situación. Claro, claro, me parece súper interesante, ¿no? Y digo, ¿hay alguna relación entre la fobia y la depresión, por ejemplo, o la ansiedad, o no? Sí, claro. La fobia es uno de los trastornos de ansiedad. Los trastornos de Ah, ansiedad son varios. Está el trastorno de pánico, está el trastorno de agorafobia, la fobia social o ansiedad social, la ansiedad generalizada, las cuestiones que tienen que ver con las fobias específicas. Es uno de los cuadros de ansiedad. Y el claro, resto de los cuadros muchas veces tiene que ver con manifestaciones que alarga por la cantidad de fracasos, evitaciones, situaciones angustiosas que vivió el paciente, se terminan convirtiendo en cuadros depresivos claro, secundarios. Es decir, después de estar pasándola tanto tiempo mal y empezar a restringir o su movilidad o claro. su calidad de vida, el paciente termina deprimido. Claro, 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 porque incluso hay personas que rompen, como usted decía, ¿no? Rompen los vínculos, sienten incomprensión y es muy difícil. Ese es otro tema también interesante. ¿Cómo lo manejan la familia, los amigos? ¿Consultan también las personas que rodean a una persona fóbica para ver cómo ayudarla, cómo manejar las situaciones? Familias no consultan. Tenemos
dos polos. Uno, Sí, de personas que se complementan casi, entonces dice, quédate tranquilo, yo voy a estar mirando si aparece una cucaracha, yo voy a ir con el escobillón, lo voy a sacar, tiro el insecticida, el cucarachicida, yo estoy claro, bien. Ay, con lo cual lo vuelve muy dependiente a esa persona de este familiar. Y exacto. por el otro lado están los extremos, el otro extremo que lo hostigan, lo cargan, le hacen bullying, lo Claro, devalúan por claro, esa cuestión. claro. Entonces, bueno, muchas veces esto es importante reconocerlo, entenderlo, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo y consultar o hacer una consulta con la persona para que pueda tratar su miedo extremo. Es decir, que si yo tengo, ¿cómo definiríamos la diferencia? Porque usted cuando empezamos la entrevista decía, y estamos hablando con el doctor Gustavo Bustamante, que es el presidente de la Fundación Fobia Club, usted nos decía, la fobia es un miedo extremo. ¿Cómo yo sé si le tengo miedo a algo que es Buenísimo. miedo y que Ah, no es fobia? voy a hacer hincapié en esto. La fobia es un miedo irracional, Eso, irracional, perdón, lo dije mal. irracional y desmedido. Entonces, vamos a pensar esas dos palabras. A ver, viene un león. ¿Tengo que tenerle miedo? Obvio, Sí. claro. Racionalmente tengo que tener miedo. Bueno, se va el león. ¿Tengo que seguir con miedo? Y no, No, ya claro, se fue, pasó el miedo, ya no tengo por qué tener preocupación. ¿Mm? claro, claro. Entonces, Es así. hablamos de la cantidad de temor y la calidad, es decir, estamos hablando de algo que es racional o irracional. Claro, Y ahí claro. es donde detectamos todo si una persona tiene una fobia. Dice, che, la verdad, a mí me da miedo dormir solo. Bueno, lo dice un chico de 5 años y estamos pensando que es adaptativo, saludable. Ahora Exacto. nos dice una persona de 50 años y uno dice, bueno, esto no es lo esperado para esta etapa de la vida, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, gracias, gracias por sus reflexiones, por ayudarnos a entender un poco este tema tan importante. Afecta a todos por igual y esto es cierto también a personas grandes, chicas, con Mm. más instrucción, con menos instrucción, famosos, no famosos. Todos en algún momento pueden ser, pueden tener un episodio de estos. Esa es una última pregunta que me surge. Es algo que nos puede pasar a todos. Algunos, no sé, pueden tener más fuerza y no experimentar nunca ese miedo irracional. Me gusta esa reflexión, porque esto no es voluntario. Bien. Hablamos de una predisposición biológica y psicológica para desarrollar estos trastornos. Y Ujú. esa predisposición es innata muchas veces o Bien. adquirida en tempranas edades. Pero bueno, no podríamos decir que existe alguien que está totalmente exento de Bien. desarrollarla y que esté totalmente exento de que no le aparezca en un momento de la vida. Para Gracias. citar un Sí, ejemplo, sí. yo he tenido pilotos comerciales que se jubilaron y 5 años después vinieron a una consulta porque tenían miedo a volar en avión. Locura total. Totalmente. Entonces, Claro, estamos hablando claro. de algo que, bueno, que nadie está exento, ni los otros, Exacto, los exacto. terapeutas, ni, Nadie. ni cualquier rubro. ¿M? Hay que tenerlo en cuenta y para comprender y empatizar con el otro por sobre todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Doctor, muchísimas gracias. ¿Lo Un seguimos en gusto. redes? ¿Dónde lo seguimos? Fundación Fobia Club. Perfecto. Un abrazo enorme y muchísimas gracias, doctor Gustavo Bustamante. Saludos a la comunidad.